Gracias a Dios por su palabra, por poder predicar. Si usted nos visita por primera vez, somos la Iglesia La Conexión. Nosotros estudiamos un libro de la Biblia y vamos a través de versículos. Estábamos estudiando del Mateo capítulo 5 al Mateo capítulo 7, que es el Sermón del Monte, y lo terminamos recién la semana pasada. Así que debido a que estamos ya en el tiempo navideño, vamos a regresar un poco en Mateo y ir a Mateo capítulo 1, donde se nos anuncia la llegada de El Salvador. Yo no sé cómo celebraba usted Navidad en su casa, pero para mí Navidad no era un tiempo alegre. Y sí era alegre en muchos sentidos, o sea, la comida, siempre fui comelón, pero una de las cosas que para mí no era tan buena era que todos mis amiguitos, o la mayoría de ellos, eh, vestían ropa nueva. Y ese era el tiempo para vestir ropa nueva. Y mis papás no tenían para comprarnos ropa nueva. Así que en Navidad yo tenía que andar zapatos un poco más grandes porque los mandaban de aquí, de Estados Unidos, y los íbamos a comprar y eran los que me quedaban. Así que no crecí amando la Navidad hasta que entendí el verdadero sentido de la Navidad. Que la Navidad no consiste en la ropa nueva o los regalos que podamos obtener. La Navidad consiste en un mejor regalo que fue enviado para nosotros, que se llama Cristo Jesús. Así que la Navidad para mí ya no son solamente fiestas o cohetes que reventamos a las 12 de la noche, es la celebración, es más que una celebración cultural. Celebramos de que nosotros hemos sido salvados, de que el Salvador nos ha llevado a un nuevo país y ciudad llamada cielo, el reino celestial. Amén. Así que hoy vamos a estudiar un poco acerca de esa primera Navidad, o vamos a irnos acercando a esa primera Navidad, que no lucía nada que ver con lo que nosotros celebramos antes. De hecho, no estaba inventada en algún punto de la historia porque no había llegado ese evento. Pero vamos a ver cómo es que la primera Navidad llega a formarse con respecto a los detalles que nos dan los escritores, ¿verdad? Así que vamos a estar viendo lo que Mateo nos da, la información que él nos dice, y nos va a decir que no fue por casualidad que se inventó un tiempo de celebrar la Navidad, sino que era un plan que estaba establecido por Dios desde muchos años atrás, ideado en Dios mismo para salvar la humanidad. Así que déjeme ir a Mateo capítulo 1 y lea conmigo los primeros versículos. Y yo quiero que lea hasta el versículo 17. Y quizás va a ser una lectura un poco aburridía porque quizás usted no está acostumbrado o no le hace sentido lo que la palabra dice. Pero vamos a dar una explicación y veremos cómo sí tiene aplicación a nuestras vidas. Vamos, Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Raad. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre, Betsabé, había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboán, Roboán de Abías, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotán, y Jotán de Acaz, y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliaquín, y Eliaquín de Azor. Azor fue padre de Sadot, Sadot de Aquín, y Aquín de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, y
el marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Bien, si usted tiene problemas para poner nombre a sus hijos, ahí hay una lista suficiente para que usted pueda escoger. Así que no hay problema, ¿verdad? ¿Quién podría explicarnos todos estos nombres y qué sentido tienen para nosotros todos estos nombres? Probablemente no hay mucho sentido cuando leemos, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros leemos la Escritura decimos, ¿qué dice esto acerca de Jesús? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Esas son las cosas que yo le pregunto al texto, ¿no? La realidad es que es difícil entenderlo a simple manera, pero para los oyentes originales esto tenía mucho sentido. Para la gente que estaba escuchando la voz o la escritura de Mateo, tenía mucho sentido, porque para ellos la genealogía era muy importante. De dónde venían, ellos tenían que saber de qué tribu venían, y era importante porque el Salvador tendría que venir de la tribu de Judá, y todo eso se cumplió, y vamos a ver cómo llega a ser importante para nosotros ahora también. Pero es importante porque si usted lee el primer versículo, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Eso es español. Ahora, si usted va al griego original, usted va a escuchar que ahí en ese primer versículo dice el Génesis de Jesús. Entonces, automáticamente las personas que estaban oyendo, esos primeros oyentes, las palabras de Mateo, ellos escucharon la palabra Génesis y de un solo se transportaban al Génesis que ellos conocían, a la creación de Dios, al comienzo de todas las cosas. Así que para ellos sí tenía sentido lo que ellos estaban leyendo. Pero otra cosa que para ellos llamó la atención es que se dice en varios versículos, en 3 veces, se menciona el nombre de David. Dice Jesús, hijo de David. Y luego en otro versículo, al final, en el 17, se dice Jesús, hijo de Abraham. Ahora, ¿quién era David y Abraham para estas personas judíos que estaban leyendo las escrituras de Mateo? Son los mayores representantes de la fe hebrea. Abraham, uno de los mayores profetas, el rey David, el mejor rey que ellos habían tenido a través de toda la historia. Y en Cristo nosotros vemos cómo estas cosas cobran sentido. Porque en Cristo nosotros vemos que Jesucristo es para nosotros el génesis de la nueva creación. O sea, que cuando nosotros leemos esto, deberían nuestras mentes asociarlo con un nuevo comienzo. Y de hecho lo es. Es un nuevo comienzo. Jesucristo para nosotros es el comienzo de las cosas nuevas. Así que el Génesis original nos muestra a nosotros el comienzo de todas las cosas, la creación de todas las cosas, pero el Génesis de Jesucristo nos muestra a nosotros el comienzo o el nuevo renacimiento o la reparación de las cosas que habían sido dañadas del Génesis original. Entonces, para nosotros el Génesis debe ser el hecho de ver el Génesis nuevo, debemos verlo con esperanza. Porque es cuando nosotros vemos que se rehacen las cosas que habían sido dañadas por la caída del Génesis original. Así que muchos le llaman a esto la gran reversión. Es claro que nosotros vivimos en un mundo roto, vemos pecado por todos lados, el cambio climático hace que esta tierra vaya pareciendo como que va a desaparecer en algún punto, pero realmente lo que pasó en Cristo fue la gran reversión, que Cristo está llevando a personas a una nueva creación para que ninguna de las cosas que han sido afectadas por el pecado nos afecten a nosotros más. Así que esa es la esperanza que nosotros aguardamos. Mientras el pecado entró al mundo por un hombre,
Por un hombre también el pecado tendría que salir. Y es en Cristo Jesús donde comienza a arreglarse ese diseño original y comienza a ser posible todo lo que el Salvador vino a hacer. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús las cosas han venido a ser nuevas. Dios está estableciendo un nuevo reino que se lleva a cabo a través de Cristo Jesús. Pablo le llama eso la nueva creación. La historia de la Navidad se trata solo de Jesús y de cómo el Hijo de David en el reino de Dios restaura la vida para que todo funcione como debería. En el nuevo comienzo, hermanos, cuando nosotros lleguemos al cumplimiento de esa esperanza, no hay más muerte. En ese nuevo comienzo ya no hay más enfermedades. En ese nuevo comienzo el mundo ya no se deteriora. No hay altibajos emocionales. No es que un día usted se levanta con el pie izquierdo y no le va tan bien. No, serán días de gozo. Y yo anhelo llegar a ese día. Yo no sé si usted anhela, pero estando en un mundo roto, yo creo que todos deberíamos anhelar estar en esa nueva creación. Así que bajo el gobierno de ese nuevo rey que Dios ha mandado, su Hijo unigénito, habrá un gobierno perfecto. Así que Jesús es el Hijo de David. El versículo 1, versículo 6 y versículo 17 mencionan a David. La historia de David se entrelaza como con Cristo y le encontramos sentido porque David es la representación del mejor rey de Israel. O sea, Israel, si ustedes hablaban de rey, de quién ha sido tu mejor presidente, quién ha gobernado bien, ellos decían David. Quizás usted tiene en mente algún presidente que fue bueno en su país y lo recuerdan, ¿verdad? Quizás no. Quizás no haya eso, pero sí nosotros sabemos de que no solamente el pueblo de Israel recordaba a David como un buen rey, pero también esto nos recuerda que mejor que ese rey David vendría otro rey. Y esto es importante, porque sabe que cuando nosotros leemos la Escritura y leemos aquí de dónde viene el Señor Jesús, esta es la genealogía de Jesús, de dónde viene Jesús. Me encanta que Mateo se toma la tarea de decir, Jesús viene de personas. Dice, por ejemplo, ahí, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. ¿Usted sabe la historia? Dice que David un día miró a una mujer que no era su mujer y la mandó a traer y la hizo su mujer. Y luego mandó a matar al que era esposo de esta mujer. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿será que Dios es capaz de hacer algo conmigo? ¿Será que Dios es capaz de perdonarme y hacerme parte de su pueblo? Y la respuesta es sí. La genealogía de Jesucristo incluye personas que hicieron el mal. Imagínense, el rey David, un asesino. Más adelante se menciona otra mujer que se llama Rahab, quien era una prostituta que ayudó al pueblo de Israel. También otra persona que era extranjera, Ruth la Moabita. El Señor se preocupa por aquellos que no han hecho las cosas bien y produce nuevos comienzos en ellos. Así que tenemos esperanza, hermanos. Y debemos recordar también que los títulos que se confieren a Jesús en esta revelación también tienen que ver con la obra de Jesús. O sea, el hecho de que se le llame Hijo de David significa que Jesús es un nuevo rey que viene a instaurar en este mundo un nuevo reino, un reino perfecto. Así que vemos cómo el Señor usa personas con características malas para instaurar ahora un reino perfecto donde Él perfecciona a cada una de esas personas que llegan a ser parte de ese nuevo reino. Ahora, también se escucha aquí el nombre Hijo de Abraham, ¿no? ¿Qué significa Hijo de Abraham?
que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento, y Él es un mejor profeta. Él es mejor profeta que Moisés, Él es mejor profeta que Abraham, Él es mejor que todos los profetas. Ustedes leyeron aquí que de Abraham vino luego toda la otra generación de donde salió el pueblo de Israel. Cuando los israelitas escuchan los nombres de estas personas, ellos dicen, estos son los profetas. Pero cuando nosotros escuchamos el nombre de Jesús, nosotros decimos, hay un profeta mejor. Jesús es el profeta mejor. Y hermanos, toda la Escritura nos va diciendo de que cada una de las cosas o cada uno de los oficios que fueron proclamados en el Antiguo Testamento se cumplen en Cristo Jesús. Por ejemplo, fue idea de Dios instaurar jueces, ¿no? Jesús es un mejor juez. Jesús es el juez perfecto, que no tiene ninguna falta. Fue idea de Dios poner personas que anunciaban al pueblo de que cosas malas iban a pasar. Esos son los profetas. Jesús es un mejor profeta. Fue idea de Dios instaurar personas que iban a hacer sacrificios y todo eso. Jesús es el sacrificio perfecto. No él sacrifica un animal, sino que Él se sacrifica a sí mismo por nosotros. Así que en Jesús, y porque se llama hijo de Abraham, nosotros vemos en Jesús cumplidas todas las promesas que fueron hechas en el Antiguo Testamento. Así que nuestra fe es una fe confiable. Nunca una persona, o si usted ve la fe de otras personas, por ejemplo, el Islam, por ejemplo. Un día hubo una revelación que se le ocurrió a Mohammed, subió a una montaña, empezó a escribir un montón de cosas, pero eso fue un día. Y luego muchos comenzaron a seguir esa religión. Para nosotros no hay una religión que alguien se inventó un día. Es una religión histórica. Jesús vino usando personas que fueron anunciando al Salvador hasta que el día llegó que el Salvador llegó a este mundo. Así que también como hijo de Abraham, nosotros vemos que en Jesús se cumplen las promesas dadas a Abraham. Por ejemplo, en Génesis 12, versículos 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la cual yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham está muerto. ¿Cuántos están de acuerdo? O usted... Bueno, tenemos varios Abraham, ¿verdad? Pero el Abraham del cual nosotros estamos hablando aquí, que es el profeta que Dios usó, ya está bajo tierra, ¿verdad? O está con el Señor. Pero Él le dijo, en ti serán benditas todas las naciones y todos los pueblos de la tierra. Ahora, nosotros, una de las cosas en las que falló el pueblo de Israel era que ellos tenían que compartir acerca del Dios que ellos tenían a las naciones. Pero ellos, en vez de compartir y ser bendición para las otras naciones, se hicieron como las otras naciones. De tal manera que las otras naciones no fueron muy bendecidas por Israel. Pero Dios tenía un plan, ¿verdad? En Cristo Jesús nosotros vemos todas las naciones viniendo ahora a ser el Israel de Dios. Ahora, yo sé que nosotros no somos biológicamente hijos de Abraham, pero vamos a ver más adelante cómo Pablo dice que todo aquel que tiene fe en Cristo Jesús llega a ser hijo de Abraham, por lo tanto llega a ser parte del Israel de Dios. Y eso es hermoso, somos el pueblo de Dios y llegamos a ser pueblo de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el que nos da la entrada. Ahora, pero vemos también en todo este sinnúmero de nombres que leímos aquí, que a Dios le encanta bendecir a las naciones. Vemos que había una mujer que no era parte del pueblo, se llamaba Rahab, que ella ayudó a unos espías que fueron ahí a la tierra prometida. Entonces, por causa de ella ayudar a estos espías, entonces luego se le perdonó la vida a ella cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra. Y después ella se casó con un judío, y después de ese judío nació otro que se llamaba Boz, y de Boz
desciende ahí el rey David. Entonces, y luego llega Jesús, ¿no? Entonces, a Dios le encanta incluir a las naciones en su plan. Y hermanos, yo creo que nosotros deberíamos tener en nuestra mente que a Dios le encanta que todas las naciones estén representadas en su reino. Yo no sé si usted ve ahí en su comunidad personas que tienen tapada toda su cabeza, que vienen de otros países. Esos son musulmanes, ¿verdad? Ellos necesitan escuchar el evangelio también. La razón por la cual nosotros los amamos y los recibimos en nuestra iglesia y venimos y hacemos clases de inglés, número uno es para que ellos sean mejor en la vida que tienen ahora. Pero número dos es para que ellos tengan otra vida, la vida eterna que Dios ha prometido para las naciones. Por eso nosotros queremos compartir el evangelio. Toda la generación que estuvo antes de Jesús, en medio de esa generación, de esa genealogía, están incluidas personas que no eran del pueblo de Israel. Rahab y Ruth fueron personas que Dios soberanamente quiso que fueran ahí de la genealogía de Jesús para que vieran cómo Dios ama las naciones. Así que nosotros también deberíamos amar las naciones. Mire, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 7, el final de la historia, dice que Juan vio una multitud de personas vestidos de blanco que nadie podía contar. Y dice que esa multitud eran personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Pregunta para nosotros, ¿anhela usted que todas las naciones estén allá en el cielo con nosotros? Pues deberíamos estar haciendo algo por esas naciones. Las personas que nos rodean, tratando de alcanzar, de amarles. Y ojo que cuando decimos nosotros queremos alcanzar a las naciones, implica sacrificio. ¿Sabe qué? Para que nosotros podamos alcanzar a los musulmanes no es simplemente irles y decir Cristo te ama. Tenemos que vivir con ellos. Tenemos que pasar horas con ellos. Tenemos que ir a las celebraciones de sus cumpleaños. Tenemos que mostrarles cómo vivimos. Hasta llegarnos a ser amigos y que ellos lleguen a preguntar, oye, ¿qué hay de diferente en ti que no hay en mi fe que tú tienes? ¿Por qué tanto gozo? ¿Por qué tanta paz? ¿Por qué tú no te peleas con tu familia como yo lo hago? ¿Por qué tú no tienes envidia como nosotros la tenemos? Hay algo diferente en tu fe que no esté en la mía. ¿Podrías hablarme de tu fe? Eso toma años, hermanos, sacrificio. Pero si Dios fue capaz de encarnarse y venir a este mundo y mostrarnos lo que es el verdadero sacrificio, yo quisiera, o Él desea que usted también tenga ese espíritu sacrificial y que anhele ver las naciones viniendo a Él. Así que Él ama a los extranjeros, Él ama a las naciones. Cristo sabe por lo que tú estás pasando. Cristo sabe la dificultad de ser un extranjero. Cristo sabe por eso Cristo se encarnó, Él sabe la dificultad de no saber un idioma. El Dios que lo sabe todo, que creó los idiomas, tuvo que venir y aprender un idioma terrenal. ¿No crees que ese es un Dios que se identifica con su pueblo? Yo creo que sí. La historia de Jesús nos muestra no solo un nuevo Génesis, pero nos muestra una fe histórica. Una fe histórica. De los versículos de 2 hasta el 11 nos dice que comenzando con Abraham hasta el versículo 16, donde se dice que José, marido de María, del cual nació Jesús, hay 42 generaciones. Mateo las divide en números de 14, ¿verdad? Dice que primero hay 14, después 14 y después 14. Así que nos dice que desde la deportación a Babilonia hasta Cristo hay 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia hay 14. Desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Había de seguro algo importante en el número 14 para los judíos, igual que para nosotros, ¿verdad? Realmente en el estudio que yo hice no averigüé, pero me imagino que para Mateo tenía algo importante, como para nosotros tienen sentido algunos números. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué significa el número 007 para nosotros?
El agente 007, ¿verdad? O yo le puedo preguntar a usted quién es el mejor 9 de la historia, ¿verdad? Bueno, no hablemos de eso mejor. Pero lo que queremos saber aquí es que todo esto tenía sentido para la gente que estaba leyendo. Cuando ellos leían todas las generaciones, ellos decían, sí, de aquí viene el Cristo, y al final se cumplió de que Cristo Jesús venía de la tribu de Judá, venía de la tribu de David también. Así que, pero una cosa que se dijo, Isaías, el profeta, dijo lo siguiente: se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre el reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros es: ¿gobierna David ahora? ¿Gobierna David en el pueblo de Israel? Bueno, la realidad es que no, ¿verdad? Pero Cristo gobierna y Cristo es el Hijo de David. Y Cristo se prometió muchos años antes y se dijo vendrá de la ciudad de Belén y se dijo que vendría de una virgen. Y lo podemos leer en todos los versículos del Antiguo Testamento y todas esas promesas se cumplieron a cabalidad en Cristo Jesús. Así que nuestra fe no fue algo que se inventó alguien un día y dijo inventémonos esto, inventémonos 12 apóstoles, inventémonos 12 tribus. No, es una fe histórica y vemos cómo todos los números cuadran. Así que si usted tiene dudas alguna vez de la fe, yo no he tenido dudas, pero me he tomado el tiempo para estudiar todas las otras religiones y ver si mi religión es verdadera. Yo he estudiado el hinduismo, he estudiado los musulmanes, que no es esa la religión, es el Islam. El Islam, y al final yo he llegado a la conclusión, no hay ninguna fe que me provea lo que el cristianismo me provee. Todas estas marcas, todas estas cosas, todas estas profecías, todos estos cumplimientos, todo el plan que Dios tenía, todo el sistema de sacrificios que apuntaba al Señor Jesús, ninguna de las otras religiones me lo provee. Así que yo sé que esto es muy teórico para nosotros, pero es importante. Es importante cuando usted le pone mente a toda la religión que nosotros profesamos, porque es una fe histórica. Así que vemos cómo 42 generaciones tuvieron que pasar. Eso es lo que menciona Mateo, pero en medio de eso hubieron otras generaciones también. Tantas generaciones para que llegue el Salvador. Y 400 años antes de que llegue Jesús, no hubo ninguna revelación de Dios. Se llaman los 400 años de silencio, donde Dios no se presentó en ninguna forma, no hubo ningún profeta, no hubo ninguna revelación especial hasta que Cristo llegó. Y seguramente muchas personas, judíos, decían: ¿a dónde está Dios? ¿Por qué te has desaparecido? ¿No le ha pasado alguna vez a usted que parece que Dios llega tarde? Y quizás ahora está usted en alguna situación donde dice: Señor, ¿cuándo veremos tu respuesta? La realidad es que los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios estaba esperando el tiempo preciso para mandar a su Hijo exactamente cuando Él tenía el plan. Por eso Pablo dice en Gálatas 4:4-5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Nuestro Dios, hermanos, nunca llega tarde. Sus caminos son perfectos. Y si nos parece que llega tarde es porque Él tiene un mejor plan que el que nosotros tenemos. Así que Él está construyendo su historia, no la historia nuestra. A veces nosotros queremos que todo pase conforme a lo que nosotros deseamos, pero Dios hace que las cosas pasen conforme a lo que Él ha planeado. Y nosotros somos los que tenemos que someternos a su soberana voluntad. Así que confiemos. No es que Dios llegue tarde, sino que Él tiene mejores cosas y mejores planes para nosotros. Y sus propósitos son buenos. Así que vimos aquí un nuevo Génesis, vemos una fe histórica, pero también vemos un nuevo Éxodo. Hermanos, el Éxodo es un
algo que es central en la historia del pueblo de Israel. Pero para nosotros el Éxodo también tiene un significado especial. Porque para el pueblo de Israel significaba que Dios estaba sacando a su pueblo de la esclavitud egipcia, ¿no? También nos muestra que Dios, cuando ellos fueron llevados al exilio a Babilonia, ellos fueron sacados de Babilonia y regresados a la tierra prometida nuevamente. Dios también nos ha prometido a nosotros, hermanos, que Él nos ha sacado del mundo de pecados y nos está trasladando. Estamos ahora en un camino hacia la tierra prometida, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá tristeza. Estaremos para siempre adorando a nuestro Dios. Amén. Así que nosotros estamos en un nuevo éxodo. Por eso Dios dejó años atrás el éxodo del pueblo de Israel para anunciarnos a nosotros de que nosotros también estamos en un peregrinaje como hijos de Dios caminando hacia la tierra prometida. La llegada de Jesús marca la salida de un pueblo en un nuevo éxodo de la esclavitud del pecado para emprender nuestro camino hacia la eternidad. No somos esclavos más del pecado. Vivimos ahora en un peregrinaje mejor, con una esperanza mejor. La llegada de Jesús, como vimos en Mateo 7, marca una nueva senda que Jesús dijo en Mateo 7, es una senda estrecha que lleva hacia una puerta estrecha también. Y son pocos los que entran. Pero si usted tiene fe hoy en Cristo Jesús, gloria a Dios porque usted es parte de esos pocos que Dios ha puesto en esa senda estrecha y que no es parte de la senda ancha que lleva a la perdición, de la cual Jesús dice que son muchos los que van ahí. Así que ahora mismo, hoy mismo, Dios sigue trayendo personas a su reino por la fe en Jesucristo. Y si tú estás aquí hoy y has recibido este mensaje, quizás Dios también esté trabajando para traerte también a ese camino. Sacarte de la esclavitud del pecado a una nueva vida en Cristo. El propósito de la venida del Salvador al mundo es rescatar personas para su reino. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es lindo porque Jesús no está buscando gente limpia. Jesús no está buscando personas perfectas. Él busca personas que están perdidas, personas que están sucias, personas que no lo merecen, personas que han pecado, personas que han fallado. Y ahí es donde se ve la gracia de Dios, porque Él los limpia y los trae a tu reino y dice, yo te quiero como hijo mío. Así que, hermanos, mientras nosotros disfrutemos de estas celebraciones, recordemos algunas cosas. Número 1, el verdadero sentido de la Navidad. El verdadero sentido es que Cristo Jesús ha venido a este mundo para alumbrar en medio de la oscuridad. Segundo, que Jesús vino a este mundo para hacer posible nuevos comienzos. Jesús hizo posible un nuevo Génesis para nosotros. No importa cuánto te hayas equivocado en la vida o cuán sucio tú te creas, Jesús es experto en perdonar y crear nuevas personas y hacer nuevos caminos para aquellos que Él decide salvar. Romanos 19 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Si tú confiesas tus pecados hoy, Él puede perdonarte hoy y hacerte parte de ese nuevo reino. Hermanos, si la genealogía de Jesús incluye extranjeros, incluye rechazados sociales, como Rahab, por ejemplo, ¿cómo no hará también por nosotros lo mismo que hizo por estas personas, incluirnos en su familia? Así que Él tiene la capacidad de perdonarnos. Que esta Navidad también te haga recordar que Dios nunca llega tarde. La gente esperó por cientos de años, generaciones y generaciones pasaron sin ver a un Salvador, pero Dios tenía sus planes perfectos y Jesucristo llegó en el tiempo adecuado. Finalmente, examina tu fe. Tu fe no fue inventada por una persona al azar que un día recibió una revelación.
El Salvador llegó porque cientos de años atrás Dios había tenido un plan y muchas promesas se hicieron que fueron cumplidas en Cristo Jesús. Así que cuando te toque decidir por una de las tantas fes que existe en el mundo, revisa la historia de cada una de ellas y llega por ti mismo a la conclusión de que la fe cristiana es la única que tiene más sentido a través de la historia. Que Dios nos ayude a recordarlo en estos tiempos y a retomar el verdadero sentido de la Navidad. Oremos.